Juan García me dijo una vez que cuando los hombres prehistóricos se estaban muriendo de hambre, clavaban estacas en la tierra. Se deben haber dado cuenta de que si un palo penetra algo se reproduce. Ellos sabían que así tenían hijos, pero también sabían que donde había árboles había lluvia y donde no había nada no había agua. Pero no tenían tiempo de esperar a que los árboles crecieran. Entonces clavaron estacas porque eso representaba al árbol y para los dioses todo era símbolo. Y en algún punto, como siempre pasa, a alguien se le ocurrió colgar cabezas de las estacas, cabezas cortadas de otros humanos. Lo más probable es que los palos ya estaban ahí clavados y... Todos se habían olvidado que era un ritual para dioses que ya ni existían. Dijeron, mira esos palos, colguemos ahí estas cabezas. Querían que todos supieran que si se portaban mal, que si robaban o mataban iban a estar ahí colgados para que todos vieran la vergüenza de podrirse sobre un palo con la cara colgada y deforme. Lo que no esperaban es que a la noche los campesinos iban a trepar para sacar las cabezas. No porque hayan sido psicópatas o religiosos, sino porque sabían que muchas de esas cabezas tenían dientes y a veces en los dientes había oro. Por cada cabeza, digamos, sacabas unos 2 gramos de oro. Y eso sin contar con que tal vez esas cabezas colgadas eran de soldados y ellos tenían cascos de hierro. Y si lograban sacar ese hierro con ese poco de oro, podías hacer utensilios, cucharas, cuchillos, ollas. Con eso se podía comer. Y lo digo realmente porque con cucharas se come, pero también podías vender el oro y comprar comida y comer con las manos. Entonces la recolección de cabezas era como la recolección antigua de frutos en la tierra. A eso tienes que sumarle que cuando las cabezas estaban recién cortadas, la sangre que caía por la estaca la volvía resbaladiza y se hacía difícil trepar. Así que los campesinos aprendieron a trabajar en equipo. Preferían dividirse el botín trabajando todos juntos, haciendo una pirámide humana. Usaban al primero de la fila como trapo para limpiar la sangre, al segundo para que fuera colocando clavos o correas para sostenerse y al tercero, que era el que llegaba al tope, bajaba las cosas. Luego nos civilizamos y ya no eran cabezas de humanos sino cabezas de chancho, y la sangre humana ya no era el lubricante sino la grasa del mismo cerdo. Y el premio era comida. ¿Te das cuenta? Solo se estaban ahorrando pasos, nada de sacar cabezas y arrancar dientes y fundir el oro para poder comprar comida. Ahora la comida y las cucharas y las ollas colgaban directamente de ahí. Como dicen, la historia es cíclica y todo es símbolo. Solo estamos repitiendo la historia porque es lo único que podemos seguir haciendo. Pronto vamos a volver a ver cabezas colgadas y más vale que los niños aprendan a trepar estacas, porque el cielo los va a estar esperando.